Bien, ya es el momento de nuestra primera conversación el día de hoy para hablar acerca de la sobrecapacidad de la Tierra, el día de la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un día que el cálculo, digamos, se realiza y que indica que la humanidad consume todos los recursos naturales del planeta para ese año, ¿no? Y ya estamos, digamos, en esa fecha y queremos comprenderlo mejor, y para eso estamos en contacto con Ariel Valdés, que es director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad de San Sebastián, que ya está con nosotros. Ariel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Emilia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a conversar con nosotros sobre este día que año a año nos sorprende, y que no sé si debería seguir sorprendiéndonos, porque en realidad es algo que estamos... ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es un poco la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que acelerar para que esto no llegue a mediados de año, ¿no? ¿Y cómo está Chile? Digamos, eso es un poco lo que necesitaríamos saber para entender bien este día de sobrecapacidad de la Tierra. Partamos por, digamos, qué es lo que significa en estricto rigor esta sobrecapacidad. Sí, efectivamente, como bien dices tú, es algo que no debería sorprendernos tanto porque es una métrica que desde los años 70 se está levantando en el marco de la Cumbre de la Tierra, donde nos dimos cuenta que como humanidad estamos haciendo un alto consumo de recursos naturales a tales puntos de que no es sostenible en el tiempo. Y para hacer una precisión, el término o la traducción en español no es sobrecapacidad, es el día del sobregiro ecológico, ¿ya? Sobregiro. Porque responde a la comparación de dos métricas que levanta una red, que es la Global Carbon Footprint Network, que viene haciendo esto desde los 90 en adelante. El índice es más antiguo, pero ellos se encargaron de empezar a levantar esta información más o menos desde los 90 en adelante. A nivel internacional, digamos, los distintos países que forman parte de nuestro planeta, y también a nivel planetario. Y aquí se comparan dos cosas: la huella ecológica, que es, digamos, la extracción de recursos naturales que realizan los seres humanos en un territorio en particular, y por otro lado, la biocapacidad. Probablemente ahí estaba la confusión con respecto a lo que tú decías. Entonces, Seguramente. cuando la huella ecológica, digamos, cuando la demanda de recursos naturales es más alta que la biocapacidad, digamos, la capacidad de nuestros ecosistemas de proveer estos recursos naturales, Ajá. entramos en una crisis. Y esto es el sobregiro. Entonces, mientras más alta sea la huella, menos recursos tenemos disponibles para el año, y eso, si lo comparamos a raíz de los 365 días del año para todos los países, nos da una fecha exacta. Entonces, el día del sobregiro ecológico a nivel mundial, este año se alcanzó el 1 de agosto, que es un día antes que lo que había ocurrido el año pasado, ¿ya? Ya. Pero si nosotros vamos viendo esto en perspectiva, nuestra situación se ha ido empeorando en el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué implica que esto sea el 1 de agosto? Implica que de alguna forma u otra no estamos llegando a finales de año con los recursos que tenemos. Por lo tanto, si estamos consumiendo más, esto implica que vamos a tener una presión mayor sobre nuestros ecosistemas, y de seguir así necesitamos en total, si es que la población obviamente cumple con esta tendencia, de 1,7 planetas al año para solventar nuestra demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi estamos necesitando del doble de planetas Tierra para poder satisfacer nuestra demanda por recursos. Específicamente aquí estamos hablando por recursos naturales. Ojo, que también es importante precisar eso, porque yo creo que esto es solamente en el ámbito de consumo de recursos. Hoy día, a nivel planetario, estamos pasando por varias crisis. Por eso podrán haber escuchado hablar al ministro, a la ministra de Medio Ambiente, o al secretario general de la ONU, de esta triple crisis ambiental, que tiene que ver, por un lado, el cambio climático, la contaminación, ¿verdad? Y la crisis de la biodiversidad. Y la crisis de la biodiversidad y la contaminación, bueno, todas están de alguna forma relacionadas al modelo o la dinámica de consumo que tenemos sobre nuestro planeta. Ariel, oye, clarísima la explicación para entender lo que significa este sobregiro. Ahora, si lo miramos, como tú decías, en perspectiva, ¿cuánto se ha ido adelantando? Si lo ponemos en la perspectiva del año anterior, claro, es un día, pero
decías que esta es una medición que se hace hace muchos años, Claro. y cómo, digamos, cómo se ve que eso se va acelerando. Sí, bueno, mira, ha ido variando, un poco se redujo esta tendencia durante el 2019 y el 2021, que está asociado principalmente a la pandemia generada por COVID, en donde las personas estuvieron más tiempo recluidas y por eso se disminuyó, por ejemplo, la extracción o consumo de algunos recursos que en ese momento eran críticos y generaban un alto impacto, como puede ser, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿verdad? Que son utilizados principal, o una de las actividades en las cuales más se utiliza el transporte, ¿cierto? También ha habido un cambio, una reestructuración a nivel global y estamos hoy día incorporando más fuentes de energía renovables no convencionales y avanzando hacia la electromovilidad. Entonces, gracias a eso, ha reducido un poco la tendencia. Pero desde los años 70 a la actualidad, es siempre al acortamiento de la fecha. O sea, estamos teniendo cada año un desempeño ecológico, un desempeño ambiental más malo, Mm. ¿ya? Y quizás a nivel promedio, como te digo, este acortamiento de un día no es tan terrible si lo vemos en cantidad de días, ¿ya? Por eso también te hacía la comparación a nivel de planeta, lo que esto implica. Claro. Pero si pensamos que esto es diferente entre los países y lo llevamos a nivel local, en Chile la situación es aún más crítica. Fíjate que el día del sobregiro ecológico para Chile se alcanzó el 23 de mayo. Entonces eso es más de un mes de el valor promedio a nivel mundial. Y si todas las personas del planeta tuvieran la tasa de consumo similar a lo que ocurre en Chile, no necesitaríamos 1,7 planetas, necesitaríamos cerca de 2,5. O sea, la situación aún es más crítica a nivel local. Mm. ¿Ya? Entonces, esto nos da cuenta, por un lado, que tenemos que avanzar justamente en cambiar nuestra dinámica de consumo, que ese es uno de los principales factores que influyen sobre esto, la extracción de recursos naturales. Entonces, realizar, por un lado, un consumo más consciente y fomentar algunas acciones que nos permitan recuperar estas materias primas que de alguna forma se transforman en productos, en materiales que andan circulando en el mercado, para poder recuperar esas materias que parte de ellas quedan dispuestas en forma de residuos, ¿verdad? A través de acciones como son el reciclaje y la reutilización, Claro. por ejemplo, ¿ya? Pero una cosa es la extracción de recursos naturales. Por otro lado, también tenemos impactos que, aunque no sean consumos directos, estamos generando sobre nuestros ecosistemas y comprometen su subsistencia en el tiempo. Y una de ellas, por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? La presión Claro. inmobiliaria, ¿sí? Entonces, la fragmentación, ¿ya? A lo mejor la fragmentación no, a nivel de superficie no es tan, uno dice, no es tan un impacto tan grande, voy a trazar una carretera. Pero si esa carretera divide a una población de animales o plantas y compromete, digamos, su descendencia, eso va a hacer que estos dos fragmentos que originalmente eran uno, en el tiempo vayan reduciendo su tamaño. Entonces, al tener un menor tamaño, una menor superficie de ecosistemas, también tenemos una menor biocapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en este otro aspecto? Por un lado, generar conciencia del impacto que tenemos como seres humanos sobre la biodiversidad y nuestro ecosistema, sumado obviamente al efecto del cambio climático. Es por eso que también que incorporemos estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestras políticas, porque el cambio climático es un proceso que existe históricamente, ¿ya? A veces nosotros creemos que algo que es propio de nuestra presencia como seres humanos en la Tierra, y no, el clima va cambiando constantemente. El tema está que nuestra presencia ha hecho que este cambio se acelere. Entonces, ¿cómo podemos hacer para frenar esa velocidad? Y por otro lado, avanzar en lo que tiene que ver con la recuperación de estos espacios que ya han sido degradados, a través de actividades como el mejoramiento de suelo o la reforestación. Estamos conversando con Ariel Valdés, que es el director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad San Sebastián, a propósito de este sobregiro ecológico. La situación, digamos, a nivel mundial ya es preocupante, pero lo que pasa en Chile todavía más. Ahora, tú hablabas de ciertas acciones, ¿no? De lo que cada persona puede hacer, de lo que eventualmente le corresponde a, digamos, a distintos niveles, porque uno entiende que acá tiene que actuar cada uno como individuo, tiene que actuar el Estado, tiene que actuar las empresas. em,
pero me interesa a propósito del magíster, ¿no? De gestión ambiental. ¿Cómo se gestiona precisamente Mm. esto? ¿Dónde se articula, digamos, estos actores para poder trabajar con un objetivo común? Mira, qué bueno que me lo comentas, es bien interesante. A veces es medio etéreo cuando uno habla de gestión ambiental, ¿qué involucra? Bueno, la gestión ambiental es el conjunto de acciones que nosotros realizamos para alcanzar la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, en esto hay un montón de instrumentos de gestión ambiental, de alguna forma son herramientas, conocimientos, o nuevamente como mencionaba recién, acciones que nos permiten avanzar hacia eso. Entonces, parte de estas acciones, por un lado, como mencionaba recién, tienen que ver con el desarrollo de políticas que involucren, por un lado, la restauración de nuestro ecosistema y la adaptación al cambio climático, pero también tenemos otra herramienta importante que es la educación ambiental, ¿verdad? La que nos permite generar conciencia, la investigación, que nos permite Mm. evaluar el estado en el cual se encuentra nuestro ecosistema y cuáles son los factores forzantes, los elementos críticos que estamos cambiando y que comprometen el desarrollo o la regeneración de nuestro ecosistema. Y además tenemos otra serie de acciones o instrumentos que se pueden incorporar a nivel de las empresas. Y ahí también es algo tremendamente importante que tenemos que transmitir, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con esta idea de que, súper sesgada, que tiene que ver aquí la responsabilidad o con las personas o con el Estado. Pero nos olvidamos que entre medio están las empresas que son justamente las que están satisfaciendo nuestras demandas y obviamente jugando en este rango de posibilidades que establecen las políticas públicas, obviamente lideradas o dirigidas por nuestros gobiernos, ¿verdad? Y instituciones públicas. Entonces, ellos también son un actor tremendamente relevante. Y ahí, por ejemplo, tenemos los sistemas de gestión ambiental, que en algunos casos son las certificaciones, como la certificación ISO, pero también tenemos otro tipo de certificaciones que apuntan al consumo consciente de agua, a la reducción de la huella de carbono. También tenemos los acuerdos voluntarios de producción limpia, que son compromisos voluntarios que adquieren las empresas que quieren mejorar su desempeño ambiental, ¿ya? Entonces, eh, y ahí te nombro como este gran espectro de posibilidades donde están involucrando, interactuando estos distintos actores, pero hay una que también siempre se nos queda en el A tintero y ver. es tremendamente importante, la gobernanza. Que la gobernanza no es lo mismo que el gobierno, Claro. es cómo, teniendo esta complejidad de actores en el territorio, nos ponemos de acuerdo para alcanzar metas conjuntas. Y de hecho, fíjate que esto es un elemento clave que ha sido incorporado justamente en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que como países individualmente podamos alcanzar la sustentabilidad y en conjunto cambiar las tendencias que está teniendo nuestro planeta, que como te digo son tremendamente críticas. Ahí está, interesantísima conversación con Ariel Valdés, director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad San Sebastián, que nos vino a contar sobre este sobregiro ecológico, sobre la situación de Chile también a propósito de esto, pero sobre las acciones que son necesarias para que podamos avanzar y mejorar en este camino. Así que, Ariel, muchas gracias por esta conversación. A ti, Emilia. Oye, y antes de retirarme, quiero hacer un saludo, que no sé si ustedes también lo saben. A ver. Hoy día, además, se conmemora el Día del Guardaparque. Ah, sí. Y los Sí. guardaparques tienen un rol tremendamente importante en lo que es la conservación de la biodiversidad y de Sí. cara también a la implementación de la ley de la naturaleza que genera el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, creo que también tenemos que darle nuestro agradecimiento y acordarnos de ello porque la cantidad de personas que hoy día están disponibles en ese rol, considerando también la superficie tan amplia de ecosistemas que tenemos que proteger, es muy pequeña. Entonces hay que avanzar ahí en ese esfuerzo, en profesionalizar esa carrera, en darles más recursos y obviamente en agradecer y valorar la gestión que ellos realizan. Así que les mando un saludo a todos los guardaparques de nuestro país. De todas maneras, nos sumamos al saludo, ya lo habíamos hecho en la mañana también, pero nos sumamos porque realmente entendemos, conocemos y destacamos además en nuestro sitio web la labor que cumplen. Así que, Ariel, muchas gracias. Cuídate, que estés bien. Gracias Que a estés ustedes. bien. Chao, chao.